No estoy seguro de cómo empezar esto, así que supongo que comenzaré por lo básico. Mi nombre es Dr. Bernardo González, soy arqueólogo y he dedicado los últimos 30 años a mi campo de estudio. Perdónenme si esto resulta un poco improvisado o mal estructurado, ya que este foro no es mi medio habitual para publicar investigaciones. Sin embargo, esto podría ser la mejor manera de divulgar la información que poseo antes de que los académicos y escépticos la reduzcan a la nada. Para hacer una larga historia corta, encontramos algo que podría cambiar lo que sabemos sobre la historia humana y quizás incluso sobre el planeta Tierra mismo. Durante los últimos 6 años, me he dedicado casi exclusivamente a un sitio de excavación en el norte de Rusia. Nuestro grupo está estacionado en Laoso, una localidad remota de menos de 3.000 habitantes, ubicada a unos 2.000 kilómetros al noreste de Moscú. Esto es Siberia, por encima del Círculo Polar Ártico. Los inviernos son largos y duros, con ciclos de día y noche que varían drásticamente según la estación. La temperatura rara vez supera los 10 grados Celsius. Y una tundra perpetua cubre las colinas durante la mayor parte del año. No hace falta decir que cavar un hoyo gigante aquí no es fácil. Por suerte para nosotros, alguien ya había empezado. En 2007, una compañía petrolera, Petróleos Siberianos, estaba buscando nuevos yacimientos. No encontraron petróleo, pero sí algo mucho más interesante. Sus operaciones alteraron una pequeña falla en el terreno, que de repente se abrió en una fisura, partiendo la tierra y el hielo. Este microterremoto hizo que una depresión del terreno se abriera hacia afuera, casi como una flor que brota en primavera. Esto reveló una caverna que antes había estado sellada bajo el hielo. Cuando el equipo descubrió lo que había dentro, detuvieron sus operaciones de inmediato. Una cosa llevó a la otra, y eventualmente el instituto donde trabajo fue contactado para echar un vistazo. El viaje hasta nuestro destino tomó 2 vuelos, un tren de 5 horas y un tiempo total de casi 35 horas. En el primer viaje fuimos yo y mi colega, el Dr. Sergei Volkov, un geólogo renombrado y viejo amigo mío. Finalmente llegamos al pueblo ventoso y gélido de Laoso después de la larga travesía. Nuestros contactos nos ofrecieron descansar un rato para aclimatarnos al horario local y recuperarnos del jet lag. Pero tanto el Dr. Volkov como yo nos negamos. Estábamos ansiosos por ver el sitio lo antes posible. No había volado medio mundo para echarme una siesta, después de todo. Además, ambos sabíamos que cuanto más tiempo permaneciera el sitio en el limbo, mayor sería la posibilidad de que alguien más llegara para reclamarlo. Al final accedieron, y después de otra hora de viaje en auto, finalmente llegamos al lugar aislado. Vientos helados arrastraban ráfagas de nieve polvorienta entre las excavadoras y los guardias. Una docena de trabajadores, vestidos con abrigos amarillos, intentaban protegerse del clima, apiñados alrededor de barriles con fuego. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un pequeño agujero oculto bajo una capa de hielo. La grieta en la pared rocosa medía apenas 1 metro de alto y medio metro de ancho, demasiado estrecha para entrar. Sin embargo, más allá se extendía claramente una caverna que parecía continuar por bastante distancia. Usamos linternas para mirar dentro y rápidamente descubrimos algo interesante. El pasadizo descendía con una inclinación de aproximadamente 0,227 grados durante unas 2 docenas de metros, y más allá parecía caer abruptamente. Aún así, en la distancia se distinguía otra pared de la caverna, casi vertical. Desde nuestra posición era difícil discernir detalles, pero parecía haber patrones tallados en la roca. No parecía algo natural, sino más bien pinturas rupestres.
No era evidencia concluyente, pero bastó para despertar nuestro interés. Tuvimos que realizar múltiples gestiones con nuestros empleadores y patrocinadores, además de hacer promesas elaboradas que no estábamos seguros de poder cumplir. Sin embargo, al final, logramos conseguir los recursos necesarios y comenzar nuestro verdadero trabajo. Durante los siguientes 3 años, excavamos la fisura de manera lenta y metódica. El clima en esa parte del mundo es extremo, con temperaturas que caen a menos 60 grados Celsius en lo más crudo del invierno. Durante 8 meses al año, el clima nos impedía avanzar. Comenzamos ampliando el pasaje inicial y después de mucho esfuerzo logramos retirar la roca que lo cubría, permitiéndonos acceder a la pared rocosa más allá. La roca, que pronto identificamos como caliza en formación monoclinal, data de hace casi 15.000 años, según las pruebas de carbono y potasio. Los patrones en la roca estaban segmentados en surcos distintivos. Después de analizarlos, llegamos a la conclusión de que no se parecían a ninguna formación natural conocida. Parecían fragmentos de petroglifos, segmentos de antiguas pinturas rupestres. Una sensación extraña me invadió al contemplar esas imágenes fragmentadas. Todavía no encuentro las palabras adecuadas para describirla, pero era distinta a cualquier otro sitio arqueológico que hubiera visto. Al apoyar mi mano contra la roca, sentí que los pelos de mi brazo se erizaban, mis pupilas se dilataron y una extraña euforia me embargó en ese momento. En ese instante, lo interpreté como una señal de los prestigiosos hallazgos que nos esperaban. Pero ahora sospecho que era algo completamente distinto. Debajo de esa pared rocosa había una capa de sedimento que parecía haberse asentado mucho más recientemente, probablemente debido a un derrumbe o deslizamiento de lodo en los últimos miles de años. Era otro obstáculo, pero no íbamos a dejarnos disuadir por un poco de tierra. La forma de la cámara también era vagamente geométrica, más de lo que la naturaleza suele diseñar. En el lado izquierdo de la caverna había una hendidura en la roca que descendía. Volkov señaló las muescas extrañas talladas en la pendiente, una formación que se asemejaba a una escalera muy erosionada. Nuestro grupo salió de la caverna poco después, entusiasmados por el descubrimiento y hablando sin parar sobre los increíbles hallazgos que podrían estar dentro. El entusiasmo en su voz, mientras hablaba de cómo la prehistoria podría necesitar una revisión, era contagioso, y debo admitir que yo también me dejé llevar por la fantasía. Una vez afuera, Volkov se excusó para hacer una llamada telefónica, y yo me quedé solo, reflexionando sobre lo encontrado. Fue entonces, mientras me encontraba en las peligrosas llanuras barridas por el viento de Siberia, cuando un espectáculo curioso captó mi mirada. A lo lejos, en el horizonte, divisé una criatura que me observaba entre el crepúsculo. Sus ojos negros no parpadeaban y sus largas orejas grises se movían de un lado a otro. Era un ciervo de algún tipo, pero con 2 características llamativas. 2 largos colmillos, delgados como lápices, sobresalían de su mandíbula superior, apuntando hacia abajo, como los dientes de un antiguo esmilodonte. Nunca había visto una criatura tan extraña, y la miré con asombro, mientras ella me observaba con curiosidad. Nuestro mutuo momento de desconcierto terminó cuando la bestia de repente salió corriendo, dejándome solo con mis pensamientos. Más tarde, uno de los locales me explicó que el extraño ciervo de colmillos era, de hecho, un ciervo almizclero siberiano, una especie en peligro de extinción nativa del noroeste de Siberia. Para muchos de los locales, era considerado un augurio de buena suerte. Esa mención levantó aún más mi ánimo, como si la propia madre naturaleza hubiera sonreído ante nuestros esfuerzos y enviado a uno de sus exploradores a inspeccionar nuestro trabajo. Con el beneficio de la retrospectiva, ahora sospecho que ese augurio era de un tipo completamente distinto.
La excavación continuó, gracias en gran parte al equipo de perforación que había descubierto originalmente la fisura. El progreso era lento, pero con el tiempo, la capa sedimentaria inferior fue removida poco a poco. El conjunto de lo que habíamos asumido eran escaleras primitivas, continuaba descendiendo, revelando peldaños más definidos e intactos con cada metro de lodo retirado. Para ese entonces, estábamos casi seguros de que nuestros hallazgos preliminares arrojarían algo único, pero ni siquiera nosotros anticipamos lo que vendría después. Hacia el final de la temporada de excavación, en nuestro 5º año, hicimos un descubrimiento extraordinario. La remoción de sedimentos había desgastado gradualmente el depósito, revelando la parte superior de un arco en la sección inferior de la pared de la caverna. Con el paso de los días, el arco parabólico se hizo más pronunciado a medida que se retiraba más sedimento, y pronto incluso pudimos vislumbrar lo que había detrás. La primera vez que miré, sentí que mi mandíbula casi golpeaba el suelo. La abertura solo tenía un par de centímetros de profundidad, pero más allá, nuestras linternas iluminaban una cámara completamente separada. En la luz de nuestras bengalas, vimos baldosas en forma de diamante que recubrían el piso de una gran habitación abierta. 2 columnas de soporte se alzaban como monolitos atemporales en la oscuridad, protegiendo las profundidades de miradas indiscretas. Sin embargo, más allá estaba, al mismo tiempo, la vista más curiosa de todas y la prueba sustancial que necesitábamos: una enorme puerta semimetálica. El arco excavado no era lo suficientemente grande para pasar en ese momento, y nuestras linternas y bengalas no tenían suficiente potencia para dispersar el manto de oscuridad. Pero en ese instante, nos quedó claro que ese lugar era algo verdaderamente extraordinario. Por desgracia, no tuvimos más opción que retirarnos temporalmente y permitir que el equipo continuara excavando. Volkov y yo tomamos algunas muestras de la pared rocosa y salimos, hablando con entusiasmo. Una vez afuera, guardamos nuestras muestras en paquetes sellados al vacío y las llevamos a los camiones para analizarlas en nuestros dormitorios. Los dos cargamos nuestras pertenencias y comenzamos a caminar de regreso al campamento cuando algo llamó nuestra atención en la pradera. Varios pares de ojos equinos nos devolvieron la mirada inquisitiva. Una pequeña manada de 1 docena de ciervos se mantenía inmóvil en la tundra. Vi la impresionante cornamenta del macho al frente del grupo, mientras que las hembras y las crías permanecían atrás. Ninguno de ellos se movió. Solo nos observaban, como si nos juzgaran en silencio. Volkov y yo comentamos lo extraño del espectáculo, y él sacó su cámara para tomar una foto. Disparó, y ninguno de los ciervos siquiera parpadeó. Permanecieron quietos, como en alerta máxima por algo. No tengo el vocabulario adecuado para describir con precisión la sensación que me produjo, pero cuanto más los miraba, más inquietante se volvía. Volkov y yo pasamos los siguientes días analizando nuestras muestras mientras el equipo de excavación continuaba trabajando en el depósito de sedimentos. Durante ese tiempo, nuestras muestras de roca revelaron ser granito compuesto principalmente de cuarzo, azufre y trazas de fosfato. Volkov estaba analizando los resultados de una técnica de datación radiométrica, una prueba de decaimiento isotópico, cuando de repente dio un grito ahogado. ¿Qué pasa?, pregunté. Sus ojos estaban desorbitados y solo pudo sacudir la cabeza lentamente, como si no pudiera creerlo. Bueno, los resultados están aquí, pero no tienen sentido. Según los datos, esta roca fue tallada hace casi 880.000 años. Ahora era mi turno de reflejar su asombro. En ese momento, la evidencia más antigua de civilización humana, confirmada, solo se remontaba a unos 55.000 años atrás, encontrada en la actual península arábiga, muy lejos de nuestro sitio en Siberia,
consistía en poco más que herramientas primitivas y restos óseos. Si los hallazgos de Volkov eran correctos, eso significaba que habíamos encontrado evidencia de una civilización aún más antigua. Pasé mi tiempo investigando las tribus indígenas de la zona y la historia temprana de Siberia. La evidencia prehistórica sugiere que las tribus nómadas habitaron la región desde al menos el 45.000 a.C. Entre los primeros grupos estaban los yaneses, que se cree migraron a la zona desde partes del Mediterráneo y Asia Central. La información sobre estas primeras personas es limitada y aún muy debatida entre historiadores y arqueólogos. Además, solo tenían la mitad de la antigüedad de nuestro marco temporal estimado. Esto nos llevó a concluir que quienes construyeron originalmente la estructura que estábamos excavando precedieron a esas tribus por decenas de milenios, como mínimo. El arco era posiblemente el hallazgo más fenomenal hasta entonces, ya que la construcción de arcos para integridad estructural no se había visto hasta la edad del bronce temprana, alrededor del 2000 a.C., y no se popularizó hasta que los arquitectos romanos lo adoptaron 1000 años después. Una vez más, nadie en la Tierra debería haber sido capaz de tallar roca de esa manera hace 880.000 años. No podíamos esperar para entrar en la habitación debajo del depósito de sedimentos, y afortunadamente, el equipo de excavación logró despejar el camino con solo unos días restantes en la temporada. Cuando finalmente obtuvimos la luz verde, Volkov y yo nos lanzamos de vuelta sin demora. Tras el arco, los dos nos deslizamos lentamente hacia la cámara que habíamos vislumbrado antes. La caverna era sorprendentemente alta, de al menos 5 metros. Las columnas eran bastante ordinarias, ya que sus creadores claramente habían dedicado poco esfuerzo a decorarlas. El verdadero premio era la enorme puerta de 3 metros de altura en el lado opuesto de la habitación. La puerta tenía un tono ligeramente verdoso, como de cobre oxidado, y parecía estar hecha de algún tipo de bronce sintetizado con vetas de oxidación. Su arquitectura era increíble, casi como la puerta de una bóveda bancaria. Estaba dividida en el centro y mostraba hendiduras de 2 mitades selladas verticalmente. Algún tipo de mecanismo de bloqueo estaba en el centro, con la forma de una pequeña abertura redondeada y 8 protuberancias metálicas dispuestas simétricamente alrededor de la circunferencia. Por ridículo que fuera creerlo, nos vimos obligados a considerar una posibilidad aún más descabellada. La forma en que la puerta estaba orientada y sellada tan perfectamente sugería que no estaba diseñada para activarse manualmente. Volkov sugirió que quizás era un sistema hidráulico o de poleas, tecnología que estaba a eones de distancia de las tribus de la edad de piedra de la zona. El descubrimiento solo planteaba más preguntas abrumadoras. Además, parecía estar sellada herméticamente, y a pesar de nuestros esfuerzos brutales, no logramos que se diera ni 1 milímetro. Llamamos a Yuri, el capataz de la operación, y le pedimos su opinión. Sugirió usar pequeños explosivos en el dispositivo de bloqueo, a lo que tanto Volkov como yo nos opusimos rotundamente. Después de deliberar, acordamos que Yuri y su equipo intentarían perforar el mecanismo de cierre central. Yo terminé excusándome para tomar aire fresco, mientras Volkov y Yuri continuaban trabajando. Salí por la entrada exterior de la caverna y sentí el aire frío de la tundra siberiana llenar mis pulmones. Me estiré los brazos cuando vi algo curioso. Varios miembros del equipo estaban parados a unos metros de distancia, en silencio. Ninguno siquiera me miró cuando me acerqué. Estaba a punto de llamarlos cuando vi lo que captaba su atención. Había una pequeña colina a unos 100 metros, y sobre ella había un espectáculo peculiar. Un grupo de animales. Había varios ciervos, pero también conejos, mapaches, castores y algunas especies de aves. En total, debía haber al menos 50 criaturas, todas inmóviles y observándonos fijamente.
El grupo de animales del bosque continuó mirándonos en silencio, como si nos juzgaran con una mirada colectiva penetrante. Era la vista más extraña que había visto, y hasta ahora no he encontrado una explicación sustancial para su comportamiento. El resto del equipo también parecía ligeramente perturbado, pero ninguno dijo una palabra. «González, entra aquí». La voz de Volkov me llamó desde atrás. Me giré y lo vi asomándose desde la caverna con una expresión de ojos muy abiertos, casi frenética. «Los animales», comencé. «¿Has visto algo así antes?» «Olvídate de eso. Necesito que veas esto. ¡Rápido!». Volkov se metió de nuevo en la cueva tan pronto como terminó de hablar. Los animales aún no se habían movido, y después de una última mirada inquietante en su dirección, lo seguí. Mientras descendía de nuevo a la caverna, escuché un sonido repentino, como un estallido, seguido de un leve golpe metálico. Lo que siguió es difícil de describir, pero sentí como si una onda de energía me atravesara. Era una especie de conmoción leve, apenas perceptible, que golpeó contra mi pecho. Sentí que mi respiración se cortaba, y por una fracción de segundo, la habitación pareció cambiar de tono. Fue una sensación muy extraña, pero desapareció rápidamente, y me concentré de nuevo en la tarea. Una vez abajo, descubrí que Yuri no solo había logrado romper la cerradura, sino que el equipo también había abierto las puertas por completo. Volkov me hizo señas para que lo siguiera, y conteniendo la respiración, accedí. Al otro lado de la puerta había un túnel largo y recto, que se extendía varios cientos de metros. Hicimos una revisión completa en busca de gases venenosos, como metano o sulfuro de hidrógeno, que temíamos que pudieran estar presentes debido a los conocidos bolsillos de gas natural de la región. Afortunadamente no encontramos nada peligroso, pero, extrañamente, el contador Geiger detectó una concentración ligeramente más alta de partículas beta. Podrían haber sido lecturas residuales y no se consideraron niveles peligrosos, pero era algo a tener en cuenta. El túnel no tenía un diseño espectacular, pero el hecho de que estuviera allí ya era notable. A lo largo del corredor, encontramos varias herramientas metálicas oxidadas y otros escombros que confirmaban que el túnel había sido excavado intencionalmente. En las paredes estaban, quizás, los hallazgos más interesantes hasta ahora, al menos para mi gusto: petroglifos y pinturas rupestres desgastadas que parecían representar diversas actividades de una cultura primitiva. Había imágenes de humanos realizando actividades de caza y recolección. Un mural mostraba a varios de ellos cazando lo que parecía un oso. Otro representaba a un grupo reunido alrededor de una montaña. Era fascinante y se extendía por casi todo el túnel. Había demasiados para describirlos en detalle, pero uno, claramente, se destacaba. Llamó mi atención de inmediato debido a la espiral ornamentada que se extendía casi del suelo al techo. Varios animales estaban representados en el anillo exterior del mural, como si hubieran rodeado al grupo en el centro. Los humanos estaban tallados en los brazos de la espiral, con los brazos levantados en reverencia o miedo hacia algo en el centro. Allí solo había una mancha grande de lo que parecía tinta. Pensé que quizás había habido algo representado allí antes, y alguien lo había cubierto por alguna razón desconocida. Ni Volkov ni yo pudimos descifrar el significado del mural en ese momento, pero en retrospectiva ha tomado un significado mucho más siniestro. Continuamos avanzando por el túnel y, después de un tiempo, encontramos el verdadero premio esperándonos al final. Al salir del corredor, entramos en una gran cámara abierta, unos metros más alta que el túnel. Parecía un callejón sin salida, ya que no había más pasajes. Había más petroglifos cubriendo grandes porciones de las paredes, pero eso era todo. Seré honesto. A primera vista, me decepcioné. Después de las increíbles medidas de seguridad, esperaba encontrar algún tesoro perdido. Pero lo único en esa cámara final era lo que parecía un pozo central.
El piso se elevaba aproximadamente 1 metro en forma circular, y la sección interna estaba cubierta por una losa de piedra masiva. Sobre ella, y por todas partes, había lo que parecían runas desgastadas por los elementos, pero aún discernibles. No se parecían a ningún léxico que hubiera visto. Entonces, me golpeó un pensamiento. Tal vez no era un pozo de agua, sino un sarcófago antiguo. Compartí mi teoría con Volkov, pero él no pareció estar de acuerdo. Se arrodilló alrededor del borde y removió un poco de tierra en la base. Su sospecha pareció confirmarse cuando demostró que el suelo y la forma del pozo eran una sola pieza sólida, a diferencia de un ataúd o sarcófago, que normalmente no se construyen directamente en el suelo. Volkov y yo debatimos un par de minutos. Reiteré mi creencia de que era una especie de cámara funeraria, pero él pensaba que había algo más. Creía que aún no habíamos visto nada y que el verdadero premio estaba debajo de la losa, que según él conduciría a otro pasaje. Para él, la estructura era un templo religioso o un sigurat subterráneo. Por interesantes que fueran esas ideas, todos los hallazgos parecían indicar lo contrario. De repente, un sonido distorsionado salió de la radio de Yuri. Era ininteligible, apenas audible bajo tierra, pero una cosa quedó clara: estaban angustiados. Yuri corrió de regreso por el túnel hacia la entrada, y el resto lo seguimos de cerca. Yuri salió mientras gritaba por su radio, pero de repente se detuvo y cortó en seco. Volkov y yo lo llamamos, pero no respondió. Cuando finalmente salí detrás de ellos, entendí por qué se habían quedado en silencio. A unos 20 metros frente a nosotros, una gran sombra cuadrúpeda se cernía en la noche. Sus pezuñas se clavaban en la tierra congelada, arrancando trozos mientras su torso pesado se movía con el viento frío. La luz de la luna revelaba el vapor que salía de su hocico con cada resoplido y un impresionante conjunto de astas en lo alto de su cabeza. Un alce macho. Básicamente, lo último que esperaba o quería ver en términos de animales peligrosos. Un alce en celo es una de las criaturas más letales con las que puedes encontrarte. Más de 2 metros de altura y casi 700 kilos de testosterona y furia. En temporada de apareamiento, son conocidos por aplastar gente solo por estar cerca. Nos quedamos paralizados, y un pánico silencioso se apoderó de nosotros. No hacía falta decirlo. Todos éramos conscientes del peligro. El alce gruñó y sacudió la cabeza de un lado a otro. No tienen buena vista, pero sin duda ya había detectado nuestro olor. «Nadie se mueva», susurró Yuri, aunque no necesitábamos instrucciones. Los 4 nos quedamos mirando a la bestia, en un silencio absoluto, durante lo que pareció una eternidad. Honestamente, nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. Entonces mis ojos se fijaron en la cargadora sentada a un par de metros a nuestra izquierda. Era nuestra única oportunidad real de sobrevivir. Se lo señalé a los demás, y nuestro grupo comenzó a avanzar lentamente hacia ella. El alce de repente resopló y cargó hacia nosotros. Corrimos hacia la cargadora y, afortunadamente, la puerta estaba abierta. 3 de nosotros logramos meternos, y Yuri saltó al techo justo cuando la bestia pasó furiosa. El alce nos rodeó durante horas, embistiendo, golpeando y aplastándose contra el casco una y otra vez. Parecía negarse a rendirse. Y después de agotarse, se limitó a caminar en círculos alrededor nuestro como un tiburón acechando a su presa. Solo cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, vi el extraño brillo en los ojos de la criatura. Había algo en su mirada que iba más allá de la simple furia animal. No sé cómo describir la sensación que me dio, pero parecía casi como odio, un odio primitivo y arraigado. Todo al respecto era extraño. Por peligrosos que sean los alces, normalmente no acechan a las personas así. Su comportamiento era increíblemente inusual, algo que Yuri comentó varias veces. Después de horas de rondarnos,
Finalmente se alejó hacia la entrada de la caverna, se arrodilló y se acostó en el suelo. Esperamos un poco más y finalmente logramos escapar. Todos estábamos exhaustos después de esa larga noche y solo queríamos descansar y dejar atrás el extraño incidente. Un equipo de control de fauna fue enviado para lidiar con el alce y después de tranquilizarlo, lo trasladaron lejos del área. El tiempo no era un lujo que tuviéramos y el invierno que se acercaba significaba que en solo unos días el sitio tendría que cerrar por la temporada. Así que regresamos, decididos a intentarlo una última vez antes de que el hielo lo hiciera imposible. Después del extraño incidente con el alce, quizás hubiera sido prudente considerar nuestras opciones con más cuidado, pero en verdad, nadie podría haber previsto lo que vendría después. Al regresar, encontramos las cosas relativamente igual. La cargadora que nos había servido de refugio estaba bastante golpeada y tenía una ventana lateral rota, pero aparte de eso, no había daños mayores. Mantuve la cabeza en un constante giro, ya que parte de mí había desarrollado una fobia repentina al lugar. Quizás era una especie de ansiedad postraumática leve, pero algo sobre el sitio, de repente, se sentía hostil de una manera que no podía explicar. Volkov y yo habíamos decidido que la prioridad número 1 era intentar abrir el sarcófago en la cámara. Con suerte, podríamos encontrar restos de quien estuviera enterrado allí, lo que podría arrojar luz sobre la cultura aún desconocida que construyó el lugar. Así que Volkov, Yuri, yo y otros 3 trabajadores entramos nuevamente a la tumba, mientras un equipo armado de seguridad hacía guardia afuera. Avanzamos por el túnel y volvimos a la cámara. Parecía haber una extraña neblina persistente dentro, como un velo etéreo que flotaba en el aire húmedo de la caverna. No sé si los demás lo notaron, pero yo sí. Finalmente llegamos al sarcófago circular, encontrándolo exactamente como lo habíamos dejado. La habitación de repente pareció tener un aura siniestra. No puedo explicar por qué, pero estar allí formó un pozo amorfo de terror en mi estómago. No perdimos tiempo en preparar la losa para su remoción. Desafortunadamente, el pasaje estrecho no permitía el uso de un polipasto, así que tuvimos que recurrir a otros métodos. El equipo colocó un gato hidráulico a un lado, con una cuña insertada en la grieta. La losa probablemente pesaba al menos un par de miles de kilos, según su tamaño y grosor. Después de evaluar, palancar y empujar durante unos 10 minutos, finalmente cedió. Todo el grupo puso su peso en el esfuerzo, los 6 empujando contra un lado. Finalmente, la losa se movió y se deslizó unos centímetros, revelando una pequeña abertura. Tan pronto como se abrió, un repentino chorro de aire salió disparado. El aire estancado era fétido, golpeando mis sentidos como el hedor de una docena de cadáveres en descomposición. No pude evitar apartarme y vomitar, sintiendo cómo la bilis subía por mi garganta, aunque logré contenerla. El resto del equipo también retrocedió, excepto Volkov, que en realidad se acercó. Se cubrió la nariz con la camisa y enfocó una linterna en la nueva abertura. «¿Qué es esto?», preguntó. Cuando me acerqué, entendí su confusión. No había momias ni tesoros adentro. De hecho, debajo de la losa, solo había un pozo profundo que se hundía más allá del alcance de nuestras luces. Volkov y yo intercambiamos miradas perplejas y seguimos inspeccionando. Por supuesto, entonces nos dimos cuenta de que no era un sarcófago, después de todo. Parecía más un pozo antiguo, pero algo en la pared interior llamó mi atención. Había surcos profundos, tallados a intervalos aleatorios, en segmentos de 3. Cuanto más los miraba, más me daba cuenta de que parecían marcas de garras. Volkov y yo nos maravillamos ante la vista cuando un sonido de timbre resonó detrás de nosotros. Debido al incidente con el alce y la falla de las radios, habíamos instalado un pequeño dispositivo de comunicación directa por cable. La línea iba desde la entrada hasta la cámara
y sin ella, quizás no habría podido relatar este incidente. Yuri respondió la llamada, y vi cómo su rostro se arrugaba en confusión. Un momento después, se puso pálido como un fantasma y colgó bruscamente. «Tenemos que irnos», dijo Yuri, agarrando su bolso y girando hacia la entrada. Sus hombres hicieron lo mismo, ignorando las preguntas de Volkov. Él y yo nos miramos y decidimos seguirlos. Yuri corrió a toda velocidad por el túnel, y sus hombres lo siguieron de cerca. No entendía lo que ocurría, pero sabía que debía ser algo grave. Mientras nos acercábamos al punto del depósito de sedimentos, escuché un sonido distintivo que me heló la sangre. Un grito desgarrador, seguido de una ráfaga de disparos. Finalmente salimos a la entrada y toda la escena extraordinaria se presentó ante nosotros. Docenas de animales y hombres estaban enfrascados en una batalla feroz. Vi mapaches, ciervos, coyotes, zorros, ardillas, osos negros y glotones atacando a los hombres. Incontables pájaros revoloteaban sobre ellos, lanzándose en picada contra cualquiera que tuvieran a su alcance. Los hombres hacían todo lo posible para defenderse, pero no les iba bien. Los que tenían armas disparaban, pero eso no detenía el ataque. Entonces, un gruñido gutural llamó mi atención a la izquierda. Mis ojos se encontraron con un leopardo de las nieves saltando desde la cargadora y clavando sus colmillos en uno de los hombres de Yuri. El hombre gritó mientras los dientes y garras del felino perforaban su carne, esparciendo un chorro de sangre y órganos destrozados. Los demás intentaron ayudarlo, pero también fueron atacados por otras criaturas rabiosas. Todo se descontroló. El orden se perdió y se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. No soy soldado ni experto en combate, pero incluso si lo fuera, había demasiadas criaturas, con más saliendo del bosque cada segundo. No había nada que pudiera hacer, así que corrí. Los sonidos de gritos de dolor y carne desgarrada llenaron mis oídos mientras corría lo más rápido que podía. Antes de alejarme del lugar, un mapache saltó sobre mis tobillos. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de mi pierna y sentí sus dientes afilados perforar mi piel. Reaccioné golpeando su cabeza con mi linterna, desesperado. En medio de la pelea, vi la mirada en sus ojos. No era el típico comportamiento de un animal desesperado. Estaba lleno de un odio implacable. No sé cómo describirlo, pero era algo más que simple agresión. De alguna manera, la bestia finalmente me soltó y escapó, dándome una breve oportunidad para huir. Algunos de nuestro grupo también lograron escapar, pero muchos más quedaron atrás, sometidos a la masacre. Cojé sobre mi pierna herida mientras sufría un interminable acoso de picotazos y arañazos de aves y roedores. Entonces vi a 2 hombres subiendo a un camión, cubiertos de arañazos y heridas profundas. Les grité, rogándoles que esperaran, y afortunadamente lo hicieron. Abrí la puerta trasera y me subí. El conductor aceleró antes de que pudiera cerrarla. Los animales nos persiguieron, y sentí cómo el vehículo atropellaba a varios. Los pájaros siguieron golpeando la carrocería durante medio kilómetro antes de finalmente retirarse. El conductor nos llevó al centro médico más cercano mientras yo luchaba contra la línea entre el delirio y el pánico. No tenía explicación para lo que acababa de pasar, y en ese momento me olvidé de Volkov. Intenté llamarlo, pero no respondió. Unos minutos después, los 3 llegamos al único hospital de Lao Tzu y entramos corriendo. Mi pierna ardía por la herida abierta y colapsé en la entrada del edificio. No recuerdo mucho después de eso. Cuando finalmente recuperé el conocimiento, estaba en una cama de hospital con la pierna vendada y elevada en un soporte. Tenía vendas en el torso y me habían rapado un mechón de pelo para tratar una herida en el cuero cabelludo. Era evidente que había sufrido más heridas de las que recordaba. Después de un tiempo, una cara familiar entró en la habitación. Oksana, una colega del instituto. Mostró gran preocupación por mi estado, pero le aseguré que estaba bien. Entonces, pregunté por Volkov. Ella guardó silencio
y negó con la cabeza. ¿Qué pasó con el doctor Volkov?, insistí. Con un suspiro largo y una mirada de incredulidad en sus ojos verdes, me contó lo que sabía. El repentino ataque de los animales había sido atribuido a un brote de rabia. Una agencia rusa, equivalente a la Agencia de Contención Biológica, había sido enviada para poner en cuarentena el área y tratar a los heridos. Cuando se supo, incluso yo tuve que someterme al proceso de inmunización. Una serie extremadamente dolorosa de inyecciones en el estómago con una aguja de 25 centímetros. Fue una de las cosas más desagradables que he experimentado, pero no tenía opción, ya que una vez que el virus de la rabia se incuba, es 100% mortal. Por suerte, ni yo ni los otros 2 hombres que llegamos conmigo mostramos síntomas. Pero lo más extraño fue que ninguno de los animales o personas que murieron en el ataque tampoco los tuvieron. El virus de la rabia no se encontró en los sistemas de los fallecidos. Incluso si lo hubiera estado, dudo que hubiera sido una explicación adecuada para lo ocurrido. En sus etapas finales, la rabia ataca el cerebro y el sistema nervioso del huésped, causando la agresión característica y la espuma en la boca. Un animal o persona rabiosa atacará violentamente cualquier cosa que se acerque, incluso seres familiares. El cerebro se degenera hasta el punto en que ya no reconoce nada y solo sabe atacar. Lo que presenciamos ese día no tiene precedentes. Docenas de animales de diferentes especies atacando humanos como una fuerza unificada. Muchos de esos animales ni siquiera son agresivos por naturaleza. La forma en que lucharon, tan coordinados, era como si estuvieran trabajando juntos. 9 hombres buenos y 2 mujeres buenas perdieron la vida ese día. Entre ellos, el doctor Sergei Volkov, un hombre brillante y un gran amigo. Las autoridades están por todas partes, pero no hay respuestas concluyentes. No se ha encontrado rastro de ningún patógeno o enfermedad inusual, y nadie tiene una explicación real. Yo podría tener una, pero ni siquiera estoy seguro de creerla. Un día después del ataque, una tormenta de nieve masiva azotó el sitio de excavación, retrasando los esfuerzos de limpieza de las autoridades durante varios días. Cuando finalmente llegaron, notaron algo extraño. La entrada de la caverna había sido sellada con nieve y hielo, compactada de una manera que la acumulación natural no podría haber logrado. La única explicación es que los animales, o alguien más, lo hicieron para enterrar la caverna deliberadamente. Sé que todo suena imposible, pero no tengo otra forma de explicarlo. Como arqueólogo, siempre ha sido mi objetivo entender por qué las cosas suceden como suceden. En este caso, sin datos sustanciales y sin equivalentes en el mundo real, solo me queda una opción. La ciencia es el proceso de admitir lo que aún no entendemos. Y en esta teoría, sin refinar, intentaré hacer precisamente eso. Creo que quienes construyeron esa caverna hace casi 100.000 años lo hicieron para sellar algo que temían. No sé quiénes eran ni cómo lo lograron, pero creo que todavía está ahí. Creo que los animales podían sentirlo. Creo que su ataque no fue por hambre o agresión, sino para alejarnos de algo que nunca debimos encontrar. Creo que encontramos algo horrible. Estos pensamientos han ocupado mi mente desde ese día. La culpa de no ver las señales de advertencia y no proteger a los demás me ha dejado sin poder dormir la mayoría de las noches. Las pesadillas han sido insoportables últimamente, y el nivel de ansiedad que enfrento a diario me ha dejado casi completamente agorafóbico. Cada vez que cierro los ojos, solo veo ese pozo profundo debajo del sarcófago. Veo la cosa que está dentro, y a veces creo que también me ve a mí. Toda mi vida he buscado descubrir los detalles de la historia humana, con la esperanza de entender mejor las culturas y civilizaciones
que nos precedieron. Creo que he contribuido a eso ahora, pero también me he visto obligado a aceptar algo con lo que siempre he estado en desacuerdo. Algunas cosas fueron enterradas por una buena razón, y algunas verdades nunca deberían ser descubiertas.